¡Hey! Yo de nuevo. Sí, hace mucho que no nos oíamos. Y este video quizás no tenga nada que ver con lo que yo hacía, ¿verdad? Pero pasaron muchas cosas. Dejé de hacer videos porque pues había tenido trabajo. Era mi trabajo ideal, pero ya saben, ¿no? Si alguien es feliz, seguramente otros no los van a hacer. Y a mí me tocó con 4 alumnos que supuestamente se quejaron de mí y me despidieron, sin decir más. La verdad, el despido fue cruel, eh, no sé, hasta cierto punto podríamos decir que es grosero. Digamos que tuve problemas con unos alumnos, esos alumnos se quejaron, yo me quejé de ellos también porque pues no querían trabajar, no hacían nada. Y bueno, una cosa llevó a la otra. A fin de cuentas, una universidad pues es un negocio. Pues, siempre van a preferir a los alumnos antes que a los profesores. Más antes que un profesor de honorarios, que era yo, que pues, esos son prescindibles. Pueden contratar a cualquiera. Y la verdad, cualquiera haría mejor el trabajo. O al menos mejor como quieren ellos que se haga. Eso sí, cuando me dijeron, mira, pues ya te vamos a contratar, que se esperaron hasta el final de las vacaciones también, ultra profesionales, ¿verdad? El director de veterinaria de la universidad donde estaba, porque andan un gatito. No es mío, es el de mi hermano, así que si hay oyen un miau, pues es el Oreo, se llama Oreo. Estamos miau. En fin, pues este no es un video de queja, es más como pues mi coordinadora, que sería mi jefa, no sabía que yo no iba a estar contratada. Eso sería más cosa del director de la carrera y de jefatura, yo qué sé cómo se llame. Pero la coordinadora pues me había programado clases, me había programado una plática incluso, porque pues es la hora del día del veterinario, y pues él hacía un programa de una semana del veterinario, ahí todos felices, contentos. Yo iba a tener una plática y como en realidad, pues en vacaciones no hice más que trabajar, arreglando las clases, mejorándolas según lo que decían los alumnos de sus quejas, llevando a cabo todo el protocolo como se debe de hacer, no como de ellos que se fueron directamente a quejarse con el rector de la UACJ, de esa universidad horrenda, con malos tratos, excepto la coordinadora de veterinaria, muy buena persona, muy amable, pero pues al final de cuentas quedamos yo sin empleo y ella sin maestra, así que les digo. Bueno, dentro de esas pláticas, este lunes, eh, el lunes pasado, 11 de agosto, se suponía que iba a tener una plática. Y no es mentira, se los mostraré. Aquí mismo, ¿ven? Bueno, quizás no se vea. Ahí me puse a mí misma ahí haciendo un pucherito, tan triste, mi mapache. Pero aquí está. Y aquí está la plática que iba a dar yo. Me tocaba la plática a las 2:30. Cuando las presentaron, porque les digo, nadie sabía lo que me iban a despedir. Ni siquiera los coordinadores del evento, nada. Nadie sabía. Solo el director. En fin, aquí estaba, incluso dijeron que iban a poner una plática interesante para que todos estuvieran juntos y que no se dispersaran los alumnos. En fin, también intento hablar un poquito más serio y en los siguientes cuentos pues ya voy a hablar normal, a mi ritmo.
ya se la saben, y se la saben, haciendo esas bromas tontas, por ejemplo. Pero por el momento voy a hacer esta presentación pues formal, porque eso era para un evento formal, todo lindo, todo cute, todo elegante. Me estoy peleando con el gatito, no se puede. Pero 4 alumnos, 4 quejas. Ni siquiera me dijeron el podio. Eso es lo peor. Para cualquier cosa hubiera tenido un reclamo. Hubiera podido darme una réplica o algo. Pero no se quisieron arriesgar, supongo. No querían que les llamaran la atención a los alumnos o yo qué sé. Hice todo lo posible para que aprendieran y como lo recompensan, váyase de aquí. Queremos que alguien les enseñe a los alumnos. En fin, con eso y un bizcocho, pues era lo que iba a decir. Este es el previo. Luego dejo ahí en los comentarios donde inicia la plática y si no, pues ya se aventaron 6 minutos de chisme, ¿eh? Y para chismosos todos. Entonces, vamos a cambiar la forma de hablar. Vamos a ir a la presentación. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, y 1, 2, 3, 4 y ya. Bien, vamos a presentarles este día lo que sería el impacto ambiental de los productos de origen animal versus los de productos de origen vegetal. Esto es un análisis crítico, en sí no tiene mucho debate, abre puntos a debate, pero pues es únicamente un análisis. No crean que estoy en pro o en contra de los productos de origen animal, de productos de origen vegetal. Es más un análisis hacia lo que sería la ecología. Hay una pequeña pregunta, ¿no? En por qué el vegetarianismo no es una solución. Bueno, tenemos como, por ejemplo, lo que dijo Thomas Malthus, que pues, era un economista, en 1798 la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, el planeta no va a sostener suficientes vidas humanas si nos pasamos de un límite. Ahorita vemos eso de los límites. Bueno, a finales del 2022 la población mundial alcanzó 8.000 millones de personas, dando por sentado los más malos y la producción de alimentos ya en este punto no es suficiente. Estos son unos gráficos que proporcionó el Museo de Historia Natural de Biotecnología, algo así. Luego dejo ahí un enlace a lo que sería el nombre de punto y coma, ¿no? Si no fueran los enlaces, si no hubiera aprendido el nombre completo de la institución para la exposición que haría en vivo y en directo, pero ustedes secreteando, ¿no? Punto final de eso, entre comillas, entre paréntesis, lo que quieran, ya. Bueno, si siguiéramos con la tendencia actual de los nacimientos, tenemos que pues, la población humana, como vemos, a partir de los años 2000 inicia hacia la alza, lo que nos da unas proyecciones hacia los 2100, siendo insostenible incluso para el gráfico que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir? Que esto haría más de 14.000.
millones de personas vivas. Además, eso le sumamos nacimientos y no muertes. ¿Por qué? Porque la supervivencia humana actual anda rondando entre los 80 años, pero ya se ha visto rastros de personas que llegan a los 100 años con facilidad. Entonces tenemos que, si siguiéramos con estas tasas de tendencia actual hacia los nacimientos, con lo que serían 3 hijos en promedio por pareja, pues obviamente sí sería insostenible lo que sería la vida en el planeta Tierra, que tristemente hacia allá vamos. Si bajáramos ese promedio a 2.5 hijos, lo cual es imposible, ¿verdad? Eh, estaríamos en una tendencia alta, siguiendo insostenible. Si se tuvieran 2 hijos, sería media, lo cual también sería insostenible. Hasta tener un hijo y medio, lo cual es que pues volvemos al mismo punto, no, imposible. No podemos tener medio hijo. Que, bueno, si nos vamos al humor negro, podrían tener medio hijo, ¿verdad? Pero va a comer de la misma manera. Entonces no cuenta para este gráfico un medio hijo de esa forma. No se ofendan, ya sé, por ese motivo no me concentraban en la universidad de nuevo, tengo humor negro, lo siento. Por cierto, Oreo, el gatito que me anda viendo, también es negro. Oreo. En fin, sí, ya sé que le resto seriedad, pero me da igual. En fin, teniendo una reducción, teniendo una tendencia baja de los hijos, igual no quiere decir que podríamos ser sostenibles para el planeta. ¿Por qué? Por los nacimientos y las muertes que les comentaba. Mientras la población siga creciendo en su etapa de siga viviendo más años va a tener más personas que alimentar, más población va a haber. A final de cuentas, aunque haya más nacimientos, si la población vieja sigue creciendo, sigue alimentando. Ahí está, tenemos esta tendencia de crecimiento de los humanos, pero esto es hecho en la actualidad, bueno, en el 2015, que es de donde usted hizo este estudio. Tenemos aquí la biomasa que ocupa la Tierra. Digamos que pues, la Tierra es todo lo que sería la diapositiva en sí. Entonces tenemos los humanos, quienes ocupan la mayor biomasa hasta este punto, porque pues, es el único que tenemos. Tenemos por el otro lado los animales domésticos. Y si se fijan, perros, gatos, caballos, cabras, cerdos, gallinas, conejos, ocupan el doble de lo que sería la biomasa que hay en la Tierra. Por otro lado, tenemos a los animales silvestres. Aquí, animales silvestres, animales salvajes, guay, que no ocupan ni un cuarto de lo que sería lo que ocupamos los humanos. Sí, incluyendo elefantes, ballenas, todos ellos ocupan menos de lo que nosotros, de un cuarto de lo que los humanos ocupamos en biomasa total en la Tierra. Haciendo el cálculo, regresamos a la primera gráfica, tenemos que
en el 2100, con una tendencia de crecimiento como la tenemos actualmente de 3 hijos por pareja, que tenemos 27 mil millones de humanos, y esta sería la biomasa de los humanos. Animales que quizá ya no existan, obviamente se van a reducir. Esta, si se fijaron, la de los animales domésticos ocupaba la mitad, que era el doble de lo que sería la de los humanos. Imagínense ahora lo que sería esta gráfica, tomando en cuenta lo del 2100, 27 mil millones de humanos. Insostenible, inaguantable, incluso sobrepasando la biomasa del planeta, que actualmente no me acuerdo cuánto es. El planeta pues sí pesa mucho. Imagínense pesar lo mismo, tener la misma biomasa que un planeta, únicamente en personas y animales domésticos. Tenemos que, a partir de los años 60, algunos tomaron una idea un poquito más radical, y muchas de sus enseñanzas pues aún continúan, que pues en los años 60 cuando se alocaron y todo y saben un poquito de historia, ya se la sabrán. Esto, bueno, entre estas ideales, la principal solución para mejorar la alimentación, la salud y combatir los daños que sufría el medio ambiente existían en los vegetales. Se daba todo este apoyo al vegetarianismo, que en ese punto eran únicamente vegetarianos o vegetarianos iban incluidos. Pero, ¿qué tan cierto, qué tan real es esta idea más radical que vimos desde los 60 y que se conserva hasta actualmente, 2025? Ha tomado más auge actualmente, la verdad. Bueno, tenemos que para producir un litro de leche, bueno, dependerá de las fuentes, pero se calcula de 350 a 1000 litros de agua para producir un litro de leche. Teniendo cálculos exagerados. ¿Por qué digo exagerados? ¿Por qué? Porque se agrega el transporte, el manejo, el alimento del animal, la vaca, en este caso. Pero bueno, también hay cálculos hacia lo que sería leche de cabra, leche de oveja, pero la de vaca es la más común. Ah, por cierto, olvidé decirlo, pues esto es más hacia México, que es donde yo resido, pero pues si alguien lo quiere hacer, lo quiere presentar para otro país, pues adelante, nada más cambia ahí la Secretaría de Información anual que voy a poner, ustedes libres de hacerlo, ¿eh? Les iba a ofrecer a los estudiantes, pero me caen gordos, así que si alguien, no sé, de Canadá, Colombia, Brasil, no Brasil no, porque no me entenderían, Venezuela, yo qué sé, lo que quieran. Si alguien que, o de otra parte de México también, Campeche, Nuevo León, Chihuahua, yo soy de Ciudad Juárez. Si alguien más quiere hacerlo, adelante. Si son de México, pues me cambian, la verdad. Pues tienen un poquito más apoyo nomás. Bueno, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el 2024 determinó que producir un vaso de leche consta de lo que sería 200 mililitros, cuesta alrededor de 200 litros de agua. Igualmente, repito, cálculos exagerados. ¿Por qué? Porque se está tomando la cantidad de agua que se necesita para el animal, para el alimento, para el transporte, etcétera, etcétera, etcétera.
Por cada litro de leche, la vaca debe consumir 870 mililitros de agua. ¿Ven por qué decía que son cálculos exagerados? Dependiendo de la raza, las vacas lecheras pueden producir de 18 a 28 litros de leche diarias, dándonos, ahí dice el cálculo, de 15.66 a 24.36 litros de agua para producir un litro de leche. Ahí, estos cálculos. Según pues las asociaciones de bovinos, ganadería, que pues hay en México, les digo, cualquiera que quiera usarlo en otro país, puede que haya alguna variabilidad. Por ejemplo, pues mi zona es árida, es una pradera desértica, entonces necesitan un poquito más de agua. Ahí nada más para dejar claro que pues puede variar. Por ejemplo, lugares más selváticos, más húmedos, tienden a necesitar menos agua en los animales para producir la misma cantidad de leche. Bueno, a estos litros se van a sumar los 24 litros gastados en limpieza, transporte, bueno, gastados en limpieza, más los que serían transporte y todo lo que es hasta la venta en anaquel. ¿Por qué hago énfasis en esto? En la venta en anaquel. Todo el transporte hasta la venta en anaquel. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se utilizan, y ya lo verán más adelante, cuando se habla de productos más nobles con el planeta, se eliminan esos cuenteos. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, otras opciones, entre comillas, más ecológicas. Tenemos, para producir un litro de leche de almendra, bueno, leche, que pues si no viene de un animal no es leche, pero lo vamos a llamar así, en pos de la presentación. Para producir un litro de leche de almendra se necesitan 370 litros aproximadamente, entre el usado en los cultivos, cosecha, procesamiento y transporte. Pero no se está sumando toda la presentación, el cuidado y la pista, la anaquel. Por eso les decía, y no encontré esos datos, la verdad. Lo más que los busqué. Si alguien quiere hacer un tipo tesis o quiere hacer un trabajo en base a mi presentación, adelante, ustedes pueden buscarlo, les digo México, pero no muestra esos datos. Por otro lado, para producir un litro de leche de coco se necesitan de 55 a 120 litros de agua al día en la plantación, más lo añadido, que serían 750 mililitros por cada litro para aligerar la crema de coco. Esto pues aquí de una receta, la verdad. ¿Por qué? Porque no hay información de lo que se utiliza para cultivos, cosecha, procesamiento, transporte, vida en anaquel, porque no quieren que haya esa información. Y la peor de todas, la verdad, para producir un litro de leche de soya se necesitan 297 litros, incluyendo lo de cultivo, los granos de soya, el procesamiento y de producción, sin incluir el transporte. Por eso les digo, por eso digo yo que es la peor de todas, la leche de soya. Porque tenemos la leche de almendras, 370 litros, pero en esta sí nos incluye transporte. Aquí no. Y vaya que es difícil transportar la leche de soya y productos de soya, la verdad, en general. Pero también otras cosas, por ejemplo, para producir 1 kilogramo de lentejas se necesita un promedio de 700 a 1000 litros de agua. Para producir 1 kilo de arroz se necesitan de 1144 a 5000 litros de agua, dependiendo de diversos factores como lo sería el método de cultivo, el clima, la región. Y pues en promedio se necesitarían alrededor de 250, 2500 litros de agua por kilogramo de arroz. Ahí ya en promedio a lo que sería el cultivo que hay en México. Insisto, alguien lo quiere hacer de otro país o de otra región, analice esos datos.
nada más. Cámbialo según su región. Para producir 1 kilogramo de frijol se necesitan de 450 a 1116 litros de agua, dependiendo de la región, el sistema de riego. Algunos estudios incluso reportan valores mayores, por ejemplo unos 4300 litros en algunos casos. Les comentaba, ¿no? Yo soy de una región árida, ahí este es mi caso. Pero la pregunta del millón, ¿no? ¿Esto es más ecológico? ¿Qué es más ecológico? ¿Por qué debería ser más ecológico si hablamos únicamente de agua, ¿no? Si hablamos de agua, obviamente no, producir 1 litro de leche cuesta mucha agua. Si le agregamos transporte y todo lo demás que les digo que no viene, obviamente el agua que se utiliza para producir 1 litro de leche pues tiende a la alza. Pero el agua no es lo único que es ecología. Tenemos la huella hídrica, ¿no? La huella hídrica es la apropiación humana del agua dulce. Es un indicador tanto del volumen de agua utilizado para producir algo como su origen. Que pues para grandes rasgos lo vamos a dividir en su origen más fácil, más llevadero. Tenemos agua de lluvia, que se conoce como huella hídrica verde. ¿Por qué? Porque es reutilizable, se va procesando de manera verde, o sea, solo. El agua superficial y subterránea se le conoce como huella hídrica azul, que pues es agua que está conservada, está limpia, es usable, pero no está a un alcance rápido. Y el agua contaminada, que sería el agua hídrica gris. Las aguas grises, las conocidas aguas grises, ¿no? Nos bañamos, se desperdicia esa agua, vamos al baño, se desperdicia esa agua para no dañar más al ecosistema. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no usan agua de mar o agua salada? Porque se dañarían los sistemas, no están preparados para mantener la salinidad del agua marina. Además, no le quita lo contaminante, la verdad. ¿Por qué? Porque están dejando sin sustento los animales eh, de agua salada. Aquí tenemos lo que sería la huella hídrica de algunos alimentos. Esto es sacado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México en el año pasado, en 2024. Y tenemos una papa de 100 gramos, lleva 25 litros, una manzana de 100 gramos, 70 litros, un tomate, 70 gramos, 13 litros. Son pocas la cantidad de agua, pero la manzana, las frutas tienden a tener más huella hídrica, mayor cantidad de huella hídrica. ¿Por qué? Porque pues, la fruta tiende a ser aguada, si decirlo de esa manera. Tiene agua. Naranja también, si se fijan, 50 litros. Una rebanada de pan, 40 litros. Un pan con queso, como un taquito, un mini sándwich, 90 litros. Un huevo, 135 litros, una hamburguesa, 400 litros, un vaso de cerveza, 75 litros. El proceso de la cerveza también es muy interesante. Tiene ahí su ciencia, tiene ahí su química, sus cuidados, pero eso es otro arte. Un vaso de leche, como mencionábamos ahorita, 200 litros y 200 kilogramos de carne vacuna, aproximadamente son unos 3.100, la cantidad de esto, 3.100 litros.
Lo mismo, pero en imagen. Digo, si se iba a presentar en vivo, podía ahondar más en ello. Hablando de ecología, lo que mencionaba, no solo se trata del agua, no es agua únicamente lo que consumimos, no es agua lo que es el planeta. Se conoce como planeta azul, pero si nos vamos a la geología, por ejemplo, que se le conocería como planeta verde, si vamos a, al cómo se ve, pues es un planeta café, verdoso con azul, ¿no? No es un planeta azul como tal, pero a grandes rasgos, ¿no? Tenemos la huella ecológica, que es la huella ecológica, es una herramienta que se utiliza para determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir recursos consumibles. ¿Qué son recursos consumibles? Pues todos los alimentos, todo lo que consumimos. Y pues la huella ecológica es un indicador de cuánto se está gastando para producir estos alimentos. Mm, es una herramienta para determinar cuánto espacio se necesita y pues en sí es eso, ver cuánto se necesita para producir el alimento X o Y, aunque sí les digo, si son de México, pues la información es muy poca, muy escasa, no se ha manejado mucho como tal lo que sería la huella ecológica, aunque ya tiene muchísimos años en su existencia, pero no, para ellos no existe. Bueno, en 1961 se estimaba que la huella ecológica mundial equivalía al 70% de la capacidad de la regeneración de la Tierra. En los años 80 llegó al 100%, en donde pues ya se excedió la disponibilidad planetaria. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que algunos noticieros o en alguna parte que hay escuchado en internet, que se dice el planeta tiene para sobrevivir hasta el mes de junio, julio, agosto. Esto es a lo que se refiere, es esta huella ecológica. En 2024 se excedió el límite de regeneración de los recursos naturales del planeta, consumiéndolo 1.7 veces más, lo que quiere decir que en el 2024, para el séptimo mes del año, ya no había los recursos necesarios para mantener al planeta. En este año 2025 se terminó en mayo. Ya que pasaron cosas en mayo, ¿verdad? Tenemos aquí esta gráfica que sería la tendencia de algunas variantes ambientales y el Producto Interno Bruto, repito otra vez, en México, y tenemos que todos los recursos han aumentado, incluido el Producto Interno Bruto. No crean que no ha aumentado, pero ¿por qué? A costa de lo que tenemos en esta gráfica, bosques, selvas, todo lo que sería el espacio habitable para ecosistemas. Ahí miren, superficie de bosques, selvas, todo lo que es vida natural. Y aquí no le agregamos ni el Tren Maya, ¿se imaginan cómo va a quedar los que son de México? Bueno, la pérdida de fragmentación están relacionadas y pueden ocurrir en conjunto, y la fragmentación puede ocurrir de manera natural, que pues sería, por ejemplo, lo que vimos en la era de hielo. Fue una fragmentación natural donde teníamos mamuts maduros en el norte de América y los elefantes pues continuaron en África, ¿no? Entonces, esa es una fragmentación donde especies se dividen, donde se divide el ecosistema. También una fragmentación natural, ¿no? Tenemos un bosque. Bueno, en mi ciudad tengo una fragmentación natural que serían las praderas, y luego ya tenemos lo que sería el desierto. Eso es una fragmentación natural.
que haya aumentado en el espacio, pues ya es una fragmentación hecha por el hombre. Actualmente, pues podemos ver este tipo de fragmentaciones donde pues tenemos el bosque y luego ya tenemos plantaciones, tenemos, no sé, un campo de golf, lo que sea esto, carreteras en donde pues están fragmentando hábitats. También tenemos estos ejemplos que pues, es un poquito más común en los océanos, obviamente. Ahí tenemos los arrecifes de coral y su blanqueamiento, donde pues no hay vida, aquí sí. Desertificación, la desertificación también es pues es justamente el ejemplo que les estaba mencionando. Son el Cerro del Águila y el Cerro del Indio, que están justamente en Ciudad Juárez, mi ciudad natal. Son mis cerritos, porque yo los veo todas las mañanas. Todos bonitos, todos preciosos. Pero estos cerros son pradera. Antes, si son de mi ciudad, o cercanos, o tienen el mapa y quieren ver, se nota, ¿no? Lo que sería antes del desierto, pues era hasta Samalayuca. Actualmente el desierto de Ciudad Juárez ya abarca lo que sería la región de las Torres, una colonia de Ciudad Juárez. ¿Qué quiere decir? El desierto está caminando y la pradera está perdiendo territorio. Yo vivo en pradera. Ahí, ¿no? Qué bonito. Ah, tenemos un ejemplo del impacto humano con lo que sería la época del Antropoceno, que es la época en la que interviene el humano. Tenemos el Plioceno, el Mioceno, el Mesozoico, todas estas. Nosotros somos del Antropoceno, que es poquito después de la era de hielo, de hecho. Aquí sería el cambio. ¿Notan la diferencia? Si pudiera darle la vuelta de regreso, pues los haría verlo, que es mi propósito hacerlo en vivo. En este punto, pues ya únicamente vean aguas sucias, montes destruidos, esto es parte de lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos bosques, praderas, en el caso de mi ciudad, las praderas estarían hasta aquí, pastizal, está bien, pradera, pastizal, pero acá sería desierto, pues similar a lo que a lo que ocurre en mi ciudad. Ahora sí, vamos a hablar de un impacto que muchas veces no se toma en cuenta. La tierra necesaria. La tierra necesaria para la ganadería. Tenemos hasta 100 kilogramos de peso vivo, lo que sería un animal, dejarlo hasta 100 kilos. Pero en su mayoría estamos hablando de bovinos, vacas. ¿Por qué? Porque pues, era con el ejemplo que había iniciado con la leche. ¿Ya? Tenemos que se necesitan para hasta 100 kilos de peso vivo de un animal de 2.6 metros cuadrados por cabeza. Hasta 200 kilos, 4.4 metros por cabeza, 350 kilos, que esto ya se tomaría como un animal adulto, de hecho, hasta 7 metros, más de 350 kilos, tenemos 5 metros, por ejemplo, en una cabeza cubierta, con un mínimo de 1 metro cuadrado para zona cubierta y 3.7 para sombra, no, sombra es cubierto, para lo que sería el pasto, lo que necesitan para caminar, las vaquitas y ser felices. Para las lecheras se necesita un poquito de más espacio. ¿Por qué? Porque se necesita que estén tranquilas, felices, contentas. Ya saben, ¿no? Vacas con música clásica de todo lo que sale a veces en internet. Sí funciona, se ha visto. Pero se necesitan más espacio. 10.5 metros por cabeza. Teniendo su zona cubierta y zona libre para hacer ejercicio. Producir 1 kilo de arroz. Un kilo.
se necesitan de 1.667 a 3.33 metros cuadrados. Si se fijaron, esto equivaldría más o menos a lo que se necesita para un becerro, una vaquilla de 100 kilos. 100 kilos alimentan por día, muchísimo más que un kilo de arroz. Aún si le quitamos las entrañas y todo, peso que no es útil para el consumo humano, ¿no? De 100 kilos nos quedan aproximadamente unos 60 kilos, 50 si quieren, entre piel y huesos. Tenemos 50 kilos, vamos a dejarlo ahí, 50 kilitos de carne que van a alimentar muchísimo más que un kilo de arroz. Para un kilogramo de quinoa, la tan llamada nueva solución, se necesita entre 0.01 a 0.015 hectáreas, que es de 100 a 150 metros cuadrados, que ya rebasamos lo que serían necesarios para una vaquilla, para una vaca, incluso para la lechera. Incluso podemos meter 3 adultas y luego de 300 kilos, sí, 3 adultas y 2 lecheras, ahí, estén todas juntitas, todas felices en este espacio, estarían bien. Para producir un kilo de soya se necesitan de 28 a 26 metros cuadrados. Para producir un kilogramo de almendras, 40 metros cuadrados. Para producir un kilo de lentejas, 0.25 hectáreas de tierra, nos da un promedio de unos 250 metros cuadrados, más o menos, más o menos. No tengo calculadora ahorita. Entonces, se fijan, sigue siendo una opción ecológica. Sigue siendo, de verdad, repito, una opción ecológica el alimentarse con solo esto. ¿Qué ocurre también después de la plantación? Si se usa demasiado la tierra, se va a secar. ¿Por qué? Porque la tierra tiene nutrientes necesarios para las plantas. Las plantas se nutren con la tierra y el sol. Si se utiliza demasiado esta tierra, ¿qué va a pasar? Pierde sus nutrientes, ya no crece nada, ya no hay más. Por ejemplo, ahí es más un arado, ese no es tan grave. Esto puede ser después de la plantación. O también algo muy típico que vemos en México, por ejemplo, incendios provocados para poder tener una tierra libre. En zonas protegidas, muy común. Porcentaje de áreas en sequías en las entidades federativas, insisto, México. Yo ando como por ahí, más o menos ahí vivo. Sí, por ahí. Entonces, si se fijan, México abunda lo que sería la sequía. Aún si le rezamos al plan, lo que quieran, acabamos de pasar un proceso de sequía. Si se fijan, 2024, esta información, ahí seguíamos en el proceso de la sequía, estábamos pasando por la niña. La niña tiende a ser seca en nuestro país, en otros países tiende a tener más agua, pero en el nuestro, pues sí, en México, mi país, en nuestro, no estoy con personas. En mi país, pues tiende a ser más seco. Ya entramos en el niño, por suerte ya no llovió. Aparte de
que sería la sequía, los nutrientes, toda esa pérdida de nutrientes. También tenemos una pérdida de fauna silvestre. ¿Por qué? Porque se pierde ese hábitat, lo que les comentaba con los bosques quemados, bueno, las zonas protegidas quemadas, digo bosques porque es lo más cercano que tengo. Zonas protegidas quemadas, incendios, pérdida de biodiversidad. Si no hay plantas para que se escondan, estos animalitos no van a poder vivir. Les echan insecticidas, mueren. Ninguno de estos animales de aquí son venenosos, ¿eh? Tenemos la bofeta, zorrillo, mismo animal, distintos nombres. Tenemos el chacuache, todo lindo. Tenemos el zorrito del desierto, decía de sus hay aquí. Chihuahua, repito. Arañas saltadoras, arañas lobo. Todos estos hay en mi ciudad. O había antes. Tenemos biodiversidad, no solo fauna, biodiversidad, insectos, plantas, animales, todo se pierde. Todo esto, una vez se pierde, ya no hay marcha atrás. ¿Por qué ya no hay cochinillas? No sé si ustedes conozcan a los cochinillas, estos bichitos que se enroscan, el bicho bola también se conoce. Quizás cebollitas nomás lo ves. ¿Por qué hay tan pocos? ¿Por qué hay pocas catarinas, mariquitas, como los conozcan, los escarabajitos, estos rojitos, el ladybug, el escarabajito rojito con negro ese? ¿Por qué hay tanto pulgón? ¿Por qué hay tanta araña peligrosa, venenosa? ¿Por qué hay tanta polilla, tanta mosca, cucaracha? ¿Por qué? Porque esos animales sobreviven mientras estos perecen. Esto se le conoce como biodiversidad, incluidos también los animales que vimos anteriormente. Es una biodiversidad. Ahora sí, simple y sencillo. ¿Qué conviene más? En sí, dentro de las soluciones que yo planteaba dar, tengo lo que se conoce como ganadería sustentable. Dentro de la ganadería sustentable existe también la ganadería rural o la de traspatio, que ahorita vamos a hablar de ella. La sustentable, por ejemplo, lo vemos en países nórdicos y en México, lo vemos en Sinaloa, existe. Pero los pobrecitos el gobierno no los apoya, pero tienen una ganadería sustentable. Ganadería rural, pues como en muchas zonas del país, Chihuahua es un líder en eso. Bueno, y dentro de lo que sería la solución que yo daba, lo que es las soluciones que yo estaba mostrando de la ganadería, tanto rural como la sustentable, tenemos que, pues si tenemos un muy buen uso de la tierra, pues el ganado tiende a nutrir la tierra. Esta tierra tiende a utilizarse para plantíos. Y pues eso es una ganadería sustentable, una ganadería rural. ¿Por qué? Porque los ganaderos tienen ahí sus maíz, trigo, sorgo, lo que quieran darle a la vaquita. Ellos lo plantan, lo que sobra lo venden, alimentan a otras personas, utilizan el excremento de las vacas, todo lo que ellos desechan para poder nutrir esa misma tierra y seguir plantando, seguir. Eso es una ganadería sustentable. Y un ejemplo también, plantíos de arroz, tenemos maíz, trigo, que se conoce también como ganadería, como agricultura rotativa, que también es muy buena. ¿Por qué? Porque no se va acabando. Por ejemplo, el maíz necesita X elemento de la tierra, el trigo necesita Y elemento de la tierra, entonces no se van a cruzar, van tomando esos elementos y luego van a dejar un año sin plantar. ¿Por qué? Porque con eso mismo
van a volver a nutrir la tierra. Eso es una agricultura rotativa. Mis imágenes todas tontas, ¿verdad? Aquí tenemos lo malo y aquí tenemos lo bueno. No, bien. Una solución alternativa que te he mencionado. Ganadería de traspatio. ¿Por qué hago hincapié en la ganadería de traspatio? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veterinaria de Ciudad Juárez se han empeñado desde que yo tomé la clase, desde que yo estuve ahí con, no como maestra, sino como alumna, en decir el mal que era la ganadería de traspatio, lo malo que son, el cómo no cuidan a sus animales. Esta era de por mi zona, ahí, Tabaquita, el burrito, tenían chivos, tenían cerdos, pero uy, no, malísima que era según los docentes administrativos, gobierno. De hecho, el gobierno tengo ahí un punto de, bueno, el gobierno según quién. Dentro de la ganadería tenemos la definición, la ganadería de traspatio es una actividad ganadera a pequeña escala. ¿Por qué? Porque no van a tener 100 cabezas de ganado, pero pueden tener unas 5 o 6, perfecto ahí, en la cual se caracteriza por criar y manejar animales domésticos alimentados con productos y subproductos agrícolas. Por ejemplo, no nos mandan a alimentar con, que eso me tocó a mí ver, donde se alimentan con el maíz, ahí en vivo y en directo, sino con las mazorcas que se utilizan para la producción de elote enlatado, con las plantitas, los tallos, pues se alimenta con subproductos. Y se alojan en instalaciones rústicas, árboles, a la intemperie. Estos destacan lo que serían las gallinas criollas, guajolotes, pavos, lo mismo, gansos, codornices, patos, conejos, borregos, cerdos, vacas y peces también. Hay peces de ganadería de traspatio. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un espacio grande y luego le metes un lago artificial y te va a hacer tus truchas. Normalmente toda la ganadería de traspatio se utiliza para alimentar a los miembros de una familia, a los miembros de una región, un pueblito, por ejemplo, un rancho. Entonces, por eso lo del traspatio, está atrás del patio. Sí, los materiales que se pueden utilizar pueden ser materiales reciclados, no sé, una madera que no se esté utilizando, un puente antiguo que ya no se utilice, pues lo utilizan para hacer cerca, por ejemplo. También para el composteo de fertilizante. En sí no se necesita gastar mucho dinero para obtener un buen en lugar de ganadería de traspatio. Y esta misma ganadería nos puede dar el fertilizante para lo que serían cultivos de otra región, de uno mismo también. Dentro de lo que es conocido como la Zagarpa, promueven la instalación de una granja de traspatio con la finalidad de que se realice el manejo integrado de las especies, se aprovechen adecuadamente los recursos disponibles y se apliquen tecnologías sencillas y baratas para hacer más eficiente lo que serían las labores en el traspatio. Por lo tanto, ya aquí más un poquito como burla, ¿qué es lo que prefieren? Prefieren cuidar a los animales, a las plantas, animales que no solo son perros y gatos, la típica, ¿no? Ay, es que me gustan los animales. Ay, pero le enseñas un cuyo, yo que sé, un conejo, una araña, que también es un animal, pertenece al reino de los animales, y se asustan. No. ¿Qué prefieren de verdad? ¿Qué sería más ecológico? Decir, ay, no, el animal,
esto me duele, que sufra, porque o simplemente honrarlos como debe ser. ¿Por qué? Porque te nacen así la habría tenido. Bueno, preguntas, pues no aplica aquí, ¿verdad? No hay que preguntar. Bueno, si quieren, sí, ahí hay sección de comentarios en YouTube. Entonces, preguntas allá abajo. Gracias por su atención y todo. ¡Mua! Besos. Qué bueno, ahí terminaba mi presentación. En teoría tenía que hacerla durar media hora, más preguntas, pero me pasé del límite, la verdad. Entre el chisme, todas las cosas que tengo que agregar, porque pues ya no estoy en vivo y en directo. Sí, la habría hecho en media hora, la verdad. Tenía que practicar ahí un poquito más. La Insta la hice a memoria, no la practiqué. Pero ahí, ¿qué tal? Comentarios, ¿qué dicen? Para mis 3 seguidores, gracias por esperar. Luego les subo un video con un cuento. Tengo algunos cuentos muy macabros que se me han ocurrido en estos días. Así que, esperen los que van a estar. Uf, bueno, y también unos que no son tan macabros, ¿eh? Hay uno que otro cuentito que tengo ahí, más light, más lindo, tipo cuento de hadas. Ahí los hago, para que son terror. Ahí, por si acaso quieren alguno de esos. Algunos, ya saben, que ni fu ni fa, bien ni mal. Entonces, pues eso sería todo. Besos, abrazos.